19 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana. Buenos días. Para quienes recién se van enganchando por ahí, es tiempo de darle también los buenos días a nuestro compañero Washington Caballero. Bienvenido a la columna del lunes. ¿Cómo pasó el fin de semana? Lunes especial, ¿no? Sí, feriado para algunos. Sentí que no habló del lunes de la pereza como habla habitualmente. Sí, días. Se le pasó. Hoy es el Día Internacional de la Pereza. Yo no sé si es que a mí en lo personal me cuesta tanto. Bueno. Soy de ese grupete que dice, ¿por qué existirán los lunes? Quizás sea porque venimos de un buen fin de semana. Además, un fin de semana que ameritaba para el descanso con la lluvia. Y además con el zinc esta noche, esta madrugada sonando, todo el mundo durmió mejor. Bajó la temperatura. Se calmaron los mosquitos. Es cierto, tiene muchos puntos a favor, así que va a ser una gran semana. Hoy se cumplen 32 años de la publicación del decreto 222/86 que dio origen al sistema de free shop para Rivera y Chuy. El mencionado decreto vio la luz un día como el de hoy, 23 de abril del año 1986. O sea, ha pasado la friolera de 32 años. Y yo recuerdo, porque estuve revisando algunas anotaciones, el decreto 222 era de fácil lectura porque estaba compuesto solo de 12 artículos y firmado por el presidente uruguayo de entonces, el doctor Julio María Sanguinetti, y los ministros de Economía y Finanzas, contador Ricardo Servino, y ministro de Turismo Alfredo Silvera Lima. El decreto, que era largamente esperado, fue una poderosa inyección de esperanza para la mayoría de nosotros, pero también, y para los más atentos, una exigencia misteriosa, impracticable y un recurso insuficiente que, según las noticias que se publicaban en los diarios de aquellas horas, acá en Rivera, había escasas posibilidades de hacerlo realidad, entre otros motivos, por las exigencias que imponía. La primera y fundamental estaba en el artículo 4 del decreto, que establecía que solo podrían operar aquellas empresas que estuvieran al día con la DGI y el BPS, cosa imposible en aquella época, veníamos de 20 años de crisis ininterrumpida, y que además tuvieran una antigüedad mínima de 5 años ininterrumpidos operando en la plaza. Pero también hablaba de computadoras. Computadoras en el año 1986 como una exigencia insuperable. Y hablaba de depósitos fiscales y de listado de mercaderías, que eran temas nuevos, desconocidos y difíciles de descifrar. Pero las exigencias fueron prontamente superadas, comprendidas y superadas. Y los primeros 6 free shop que operaron en Rivera, que eran de comerciantes riverenses, hasta hace muy pocos años todos los comercios de free shop en Rivera eran de riverenses. Bueno, estos 6 le dieron inauguración formal porque abrieron sus puertas y empezaron a atender con muy poquita mercadería. Hay una anécdota que dice que entre los 6 compraron una caja de whisky, que le tocó 2 botellas a cada uno. ¿Por qué? Porque no tenían dinero ni crédito, nadie los conocía. Y desde entonces se han sucedido etapas de progreso y lapsos de crisis, que yo digo que van a seguir sucediendo por efectos ya sea de incomprensiones del gobierno, que son solucionables si se tocan las teclas que corresponde, pero también estarán como acicate de las crisis las de origen y efectos imponderables, como es el tipo de cambio, que nadie lo puede controlar, por lo menos desde Uruguay. Pero ahora, y con la llegada de las loyas francas de Brasil, así las llama la ley que da origen a los free shop de Brasil, y los vamos a seguir llamando así por comodidad de lenguaje, que se viene gestando desde hace 6 años. Las conversaciones empezaron en 1912 y sigue sin nacer. O sea, es un proceso largo, supera largamente a los que son habituales. Y efectivamente, la situación se ha transformado en una especie de amenaza impredecible que nadie sabe a ciencia cierta de qué manera la tenemos que enfrentar. El gobierno uruguayo parece adormecido, sin reflejos y sin respuestas. Y no estoy hablando por hablar, ni
improvisando posturas opositoras, no. En la reunión del viernes pasado, que fue convocada nada más ni nada menos que por el Congreso de Intendentes, no vino siquiera un funcionario del tercer escalón, asesores y figuras desconocidas, que además no dijeron absolutamente nada, y si dijeron algo, carecía de importancia. Para algunos es una muestra de indiferencia y de incomprensión del gobierno. Para otros, los organizadores, supongo yo que es un desaire explícito, porque que hayan invitado y hayan demorado 1 hora y pico para que llegara uno de los ministros, y el ministro finalmente no llegó ni avisó que no iba a llegar, es un desaire explícito. Y para los más veteranos, es la certeza de que el gobierno no tiene una sola idea. Y como no se le cae ninguna idea, ¿qué hace? Se esconde. Y se esconde, digo yo, y disculpen la insolencia, digo yo, a la espera de que la divina providencia los ilumine. Todos los que conocen las realidades de la frontera saben, a ciencia cierta, que si hay diferencia de precios, aparece el contrabando. Y si las diferencias de precios son grandes, no importa por qué motivo, el contrabando tiene dimensiones proporcionales. Imaginen ustedes, mercadería nacional que acá paga 15, 20, 22%, va a pagar solo un 6%. Mercadería brasileña que paga una cantidad de impuestos porque cada vez que pasa por un estado cae el IPI, va a tener una sobrecarga tributaria de 2%. Eso significa que hay que pensar que el contrabando se va a enseñorear de nuestra frontera, de la nuestra y de todas donde funcionen las loyas francas. Si las loyas francas de Libramento van a operar con listado negativo y van a gravar los artículos nacionales importados con impuestos muy bajos, no tengan ninguna duda que va a haber contrabando a granel. Y no será el contrabando de los 5 kilos autorizados al vecindario, que ocurren desde siempre, ni el contrabando de los famosos y poéticos quileros de Aceguá. Será un gran contrabando que estará en manos de ¿quién? En manos del crimen organizado, como está el gran contrabando que entra por la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. Oigan este dato, en Paraguay funcionan actualmente 35 fábricas tabacaleras que graban los cigarrillos con un 16%. Todo el impuesto que pagan los cigarrillos que se fabrican en Paraguay son del 16%. Mientras que en la Argentina y en Brasil, que son grandes consumidores de este cigarrillo paraguayo, lo consumen porque es infinitamente más barato, en razón de que en Argentina y Brasil los impuestos van del 70 al 90%, frente a aquel 16% que los paraguayos graban a su cigarrillo. Paraguay produce 20 veces más cigarrillos de los que consume. Esto es una cifra, pero lo que les voy a decir a continuación es diabólico. El negocio del contrabando de Paraguay por la triple frontera está en manos del crimen organizado. Uruguay hace mucho tiempo encontró una solución con los cigarrillos del free shop, que venían a la frontera pagando menos impuestos, no para que lo consumieran los brasileños que fuman otras marcas. Nunca había ningún brasileño fumando Coronado o Nevada. Pero venían a la frontera no para que los consumieran, sino para que volvieran al Montevideo fundamentalmente, que es el gran consumidor, y a otras ciudades del interior, para que volvieran ocupando el lugar que ocuparían los cigarrillos paraguayos si no viniera ese cigarro a la frontera. Y con este asunto yo estoy citándolo, tratando de demostrar que si hay ideas, hay soluciones. El free shop ha sobrevivido estos 32 años, gracias a buenas ideas, a propuestas inteligentes y a soluciones inspiradas.
Y yo digo que hay paño frente a la amenaza de las loyas francas de Libramento. Hay paño para cortar, mucho paño para cortar. No solo en materia de rebaja de impuestos, que esa es una resolución que la toma el gobierno. No hay que ir a pedirla a la OEA, ni a las Naciones Unidas, ni a los tribunales internacionales. La rebaja de impuestos la hace el ministro. Pero el ministro no vino, ni vino el subsecretario, ni vino ninguno de ellos. También hay paño para cortar en el listado, que es un listado que lo autoriza Brasil. Pero ahora resulta que cuando Brasil hace el listado para regular sus loyas francas, lo hace negativo, es decir, ponen en el listado los pocos artículos que están prohibidos de vender. Y Uruguay puede hacer eso, porque si no lo hizo antes fue exactamente por exigencias del gobierno brasileño. Y me decía el farmacéutico, mirá, si ponen en el listado el Viagra, hay 10 o 20 tipos que se llenan de plata en 6 meses. Porque los brasileños consumen la pastillita azul no en carretilla, la consumen en camiones. Es otra solución. ¿Por qué no? Es una solución. La zona franca de Rivera, yo creo que podemos venderle servicios a Libramento. La zona franca sería un lugar ideal, aquí pegadita, abaratando los costos de transporte, que son decisivos en el costo final de un producto. En fin, yo no tengo dudas que el free shop, a 32 años de su aparición, va a sobrevivir, aunque enfrente cambios. Entre otras cosas, porque hay diferencias en materia de influencias y de peso específico de las grandes empresas que hoy dominan el sistema. Han sustituido las grandes empresas internacionales con mucho poder económico, con mucho lobby y con muchas influencias, han sucedido a los pequeños empresarios locales que podían hacer muy poco, pero durante años cargaron con la responsabilidad de sostenerlo y de hacerlo andar. Y ahora les toca a los actuales, no hay otra. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Pasado mañana. Que pase muy bien, hasta el miércoles. Igualmente. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.